Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a esta sesión de álgebra, perdón, de geometría y trigonometría. Y vamos a revisar algunos conceptos brevemente que corresponden a rectángulo, cuadrado y rombo. Fíjense que dentro de estas definiciones que vamos a trabajar, nosotros estamos acostumbrados quizá a trabajar las definiciones, pero más bien a partir de algunos resultados. Entonces, habrá que prestar atención aquí a cuál es el elemento que define a cada uno de estos conceptos y que a veces, en realidad, lo que nosotros usamos como definición no es la definición, sino aquello que se obtiene ya como resultado. Puede venir como en términos de un corolario, de un teorema. Por ejemplo, vamos con la primera definición, que es la definición de rectángulo. Un rectángulo es un paralelogramo. Entonces, vean que aquí ya hay una primera clasificación. Entonces, de entrada es un paralelogramo, pero este paralelogramo tiene un ángulo recto. No los cuatro, o sea, la definición solamente nos dice que es un ángulo recto. Paralelogramo con un ángulo recto. Esa es la definición de rectángulo. Entonces, es importante distinguir de la definición y luego veremos ya un resultado a partir de esta definición. ¿Okay? Bien. Lo que tenemos que recordar es que, en primer lugar, el rectángulo forma parte de este conjunto más amplio que es el paralelogramo. El paralelogramo, pues, es el cuadrilátero en el que los dos pares de lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, en este caso, pues AB, el segmento AB es paralelo a ADC y el segmento AD es paralelo al segmento BC. ¿Okay? Eso es en principio porque pues es paralelogramo, o sea, esa es la propiedad. Entonces, todas las propiedades de un paralelogramo se aplican también a un rectángulo. ¿Ok? Se aplican a un rectángulo. Pero el rectángulo pues es un caso particular en donde, ya dijimos, uno de los ángulos es un ángulo recto. Como consecuencia de esa definición, entonces ahora surge este resultado en forma de corolario que nos dice que todos los ángulos de un rectángulo son ángulos rectos, ¿de acuerdo? Y generalmente, cuando nosotros hablamos de un rectángulo, lo identificamos así. Sin embargo, no es esta la definición, esta ya es una consecuencia. En la definición se habla únicamente de uno de los ángulos rectos. Pero por la propiedad que tiene de ser un paralelogramo, se concluye que en realidad deben ser los cuatro ángulos rectos. ¿Okay? Bueno, este es un corolario. Lo voy a dejar simplemente enunciado y me gustaría que algunos de ustedes que pues quisieran aportar algo extra de la clase, trabajaran la verificación con la justificación. Recuerden que en las demostraciones pues ponemos primero la hipótesis o lo que llamamos dado que, y después el resultado. Y en una lista colocamos por un lado cuáles son los enunciados y cuáles son sus razones. Así es que pueden darme por ahí su demostración vía correo. ¿Okay? Nos dice, este teorema es verdadero para rectángulos, pero no para paralelogramos en general, es otra consecuencia. Y nos dice que el teorema que las diagonales de un rectángulo son congruentes, es decir, son segmentos congruentes. Por ejemplo, para este rectángulo, las diagonales MP
y NQ son congruentes. Eso es lo que dice, lo que asegura el teorema, ¿ok? MP es congruente con NQ. Esta es Q, nada más que no se alcanza a ver. Aquí la última parte. Ahí sí, ya está. Es que no la veía yo. Ajá, es NQ. Lo que nos dice entonces el teorema es que estos dos segmentos son congruentes, solo que aquí es algo complicado indicar la congruencia porque si pongo las dos líneas, o una o dos líneas de este lado, pareciera que solo me refiero a una parte, ¿no? Como a la mitad de ahí. Entonces, bueno, pero lo podemos dejar indicado acá. Esto es lo que afirma el teorema, que las dos diagonales son congruentes. Esta actividad la van a hacer en casa solamente para ilustrar esa congruencia. Entonces, van a representar a este rectángulo MNPQ, como una hoja de papel, por ejemplo. Van a trazar las diagonales MP y NQ. Y después, en una segunda hoja, pues van a seguir las instrucciones. Recortar el triángulo MPQ. Ajá, aquí está MPQ. ¿Sí? Van a formar, bueno, este triángulo está formado por dos lados y la diagonal del el rectángulo. ¿Okay? Después podrán responder a la pregunta. Entonces, hagan esta actividad, por favor, como lo indica. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el siguiente concepto, que es el cuadrado. Ya vimos que una de las consecuencias de la definición de rectángulos, pues es justamente esta, que los ángulos restantes pues también son de 90 grados. El cuadrado es un rectángulo que tiene dos lados adyacentes congruentes. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, aquí este par de lados AB y AD, que son lados adyacentes, y estos dos segmentos son congruentes. ¿Okay? El segmento AB es congruente con el segmento AD. Y esa es la definición de cuadrado. Entonces, vean que ocurre algo semejante al caso del rectángulo. En el rectángulo se hablaba de un ángulo recto y la consecuencia que, que tiene, porque es un paralelogramo, es que los otros tres también son rectos. En la definición de cuadrado no se mencionan todos los lados congruentes, ¿no? Como nosotros solemos a veces usarlos. Es solamente un par de lados adyacentes. La definición habla únicamente de un par de lados adyacentes. Lo estoy marcando aquí. AB congruente con AD. ¿Sí? Pero a partir de esa definición, ahora hay un resultado que es justamente este corolario, que nos dice que todos los lados de un cuadrado son congruentes. Ajá. Pero no viene de la propia definición. Eso es lo que quisiera transmitir de aquí. No viene de la propia definición. Bueno, la siguiente definición corresponde a rombo. Un rombo es un paralelogramo con dos lados adyacentes congruentes. Aquí pues ya nos olvidamos ahora del ángulo recto. Ahí estamos hablando simplemente de un tipo de paralelogramo que tiene la característica de que dos de sus lados adyacentes son congruentes, como lo vemos ilustrado en esta imagen. El segmento AD es congruente con el segmento AB, está marcado aquí la congruencia. ¿Okay? Esa es la definición de rombo, y como consecuencia, pues hay hay este resultado que tiene que ver con las diagonales. Dice el teorema, las diagonales de un rombo son perpendiculares.
Vamos a ver una demostración gráfica, aunque por supuesto se puede realizar también una demostración ya con pues todas estas, digamos, congruencias de los lados y con las propias definiciones que tenemos, pues en este caso del rombo y del paralelogramo. ¿Okay? Entonces, la que voy a mostrar pues es más como una forma de convencernos muy informal, porque es solamente gráfica, pero la podemos seguir. ¿Okay? Observen las figuras que tengo aquí. Ajá. En este caso es un paralelogramo, pero específicamente es un rombo. Aquí no marqué ya la congruencia de los lados AD y AB, pero está establecida. Entonces, veamos que en este caso, supongamos que se recorta una hoja de papel con esta forma, como en el inciso A, y después realizamos un doblez que ustedes ven aquí más o menos marcado. El vértice B se va a dirigir hasta el vértice D, de tal forma que se obtendrá un triángulo. ¿Okay? Véanlo aquí. Este es el triángulo ADC. Entonces el punto B ya quedó aquí en la misma posición que el punto D. Está a la mitad la hoja. Y después veremos que al realizar este doblez del punto C al punto A, en el centro pues va a quedar definido ahí un ángulo. Aquí ya no tengo la imagen de la siguiente figura, que quedaría como el triángulo ADE, ¿verdad? Porque este punto C se movió hasta al punto A. ¿Okay? Entonces, tenemos el triángulo y en este caso quedará un ángulo pues recto aquí y todos los ángulos de hecho tendrán la misma medida porque veremos cómo es que se traslapan, digamos, en las hojas, quedan los mismos ángulos. Y de ahí podemos concluir pues que cada uno es un ángulo recto, pero esta es solamente una forma gráfica de ilustrar el resultado. Ya pues una forma analítica tendría que hacerse a partir de otros teoremas anteriores, de otros resultados, y esa la pueden describir ustedes. Van a realizar esta segunda actividad. Nos dice bosqueje el hexágono regular. Le pueden dar nombres como los que muestro aquí a los vértices. Van a trazar 2 diagonales y después van a responder a la pregunta. Nos dice qué tipo de cuadrilátero es este que ha quedado, RTBX. ¿Okay? Entonces, bueno, las 2 actividades las realizan por favor ya en casa. Esta otra también pueden hacerla, es más sencilla también con una hoja de papel. Y incluso podrían tomar la misma forma que yo tengo aquí, si quieren recortarla de forma semejante. Bien, pues lo que resta es una actividad en GeoGebra que más tarde les voy a compartir para este tema. Vayan ilustrando también sus notas con estas actividades que les he pedido terminar ya por su cuenta. ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta de las 2 actividades que van a hacer y la tercera que es la de GeoGebra. Ya más tarde se las indico. ¿Alguna pregunta?